Va ser realment meravelloso poder conèixer gens de tantos llugars i descobrir que, aunque els paisatges són cada un d'ells creixó i eren molt diferents, van aconseguir trobar un montón d'aspectos comuns que redibuixaven un mapa on les buegas polítiques se tornaven menos cereñas. Nuevament, la música, la cultura y lo baile van acudir para ayudarle. Nuevament, los ritmos, las melodías y las canciones que le va a mostrar Yaya en la aldea se convertían en una herramienta que le permitía créixer como persona, amanar-se a gens que procedien de diferents llugars, con els brazos obertos y disposau a aprender de ells cancions, ritmos y melodías. Aunque en realidad lo que iba aprendiendo era a respetar lo diferente y a lo que parece está de moda, aunque pocos lo consigan, a empatizar. O lo que es lo mismo, a posarse en la piel de la otra persona. Dimpués d'aquella gran festa, Severino a la fin podeva entender per què Yaya se va despedir d'ell sin que le baixase ni una sola glàgrima, mientras que él no va poder deixar de plorar el dia que van tenir que marxar de l'aldea. Aquell dia ella le va dir: Severino, no tengas pena, muito antes de lo que te pensas, tornarás, y el farás con la nuestra misión cumplida. Esa noche, entre sueños, Yaya le va dir que Eva conseguiu el primer de los suyos objetivos, descubrir que tanto él como todos los suyos amigos pertenecían a una tierra esplendorosa, de gran riqueza cultural y musical. Y así naseba, todos ells pertenecían a la excitante Iberia impura.